Pero ahora sí vamos a poner el... Gracias. Ustedes. Muy buenas tardes. El Centro Cultural Tijuana, un organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, le da la más cordial bienvenida a todos ustedes a este evento organizado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, las 19ª Jornadas Internacionales de Historia y Patrimonio de Frontera. El día de hoy, pues, tenemos aquí las jornadas vespertinas y vamos a dar inicio con la presentación del libro Desarrollo Agrícola y Acuerdos Políticos en el Norte de México. Los centros de contratación del programa Bracero 1947-1964 de la doctora Irina Córdoba Ramírez, que nos acompaña. Como presentadores tenemos al doctor Víctor Manuel Rodríguez y a la directora del Instituto de Investigaciones Históricas, la doctora Diana Méndez. Bueno, doctora. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues buenas tardes. ¿Ya? Muchas gracias por estar aquí. Como bien señaló Carlos, damos inicio a la segunda parte de las jornadas de este día, día inaugural de las Jornadas Internacionales Historia, Patrimonio y Frontera, en su edición número 19. Un poco más tarde tendremos la inauguración formal con la presencia de la vicerrectora del Campus Tijuana. Pero bueno, vamos a dar inicio. Me da mucho gusto esta presentación por muchas razones. Primero, por contar con la presencia de la doctora Irina Córdoba, a quien conozco desde hace más de 20 años, ya no me acuerdo, desde 1996. Ya pasaron mucho más de 20 años. El primer día de clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM hasta el día de hoy. Entonces, y bueno, de presentar su trabajo, les voy a leer un currículum muy breve de ella. Después le voy a dar la palabra al doctor Víctor Gruel para que haga su intervención y yo concluiré. La intención, bueno, es terminar 5 minutos antes de las 5 para dar paso a la siguiente presentación. Y bueno, la doctora Irina Córdoba Ramírez es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución. El libro que presentamos esta tarde, titulado Desarrollo Agrícola y Acuerdos Políticos en el Norte de México, los centros de contratación del programa Bracero 1947-1964, es resultado de su tesis doctoral presentada en el Colegio de México, que fue distinguido, el proyecto como tal, con la Charles Hale Fellowship for Mexican History de LASA. A lo largo de su trayectoria académica, la doctora ha sido merecedora de diferentes reconocimientos. En cada uno de sus grados académicos, sus tesis han sido premiadas. En el caso del libro y de la temática concerniente a procesos migratorios y específicamente el programa Bracero, ella publicó en el 2020 el artículo Modernidad y Migración, los trabajadores agrícolas temporales y su presencia en 3 entornos urbanos en la revista Me Llevó, que publicamos en el instituto, cuyo trabajo mereció el premio al mejor artículo en historia social otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas en 2022. Entonces, ahora le doy la palabra a ella. Insisto, me da muchísimo gusto ser parte de este cierre en el sentido de presentar esta obra, de darla a conocer, de difundirla, que sé que es parte de un esfuerzo amplio de años y que resume y que es el primero de varios productos relativos a esta temática en su trayectoria y que sin duda será fundamental y será citado. Entonces, pues le doy ahora la palabra al doctor Gruel para que haga su presentación. Lo agarro así. Bueno, buenas tardes.
Eh, una primera provocación apocalíptica y cyberpunk. Cuando se generalice más el trabajo robotizado, la bracerología será la más modesta de nuestras historias de desgracia. En el futuro todos seremos braceros mexicanos. Paréntesis, ojalá que solamente esté exagerando. Ahora sí comienza la intervención formal y académica de esto. A pesar del marco institucional y económico de regulación binacional y norteamericana, de pronto la ausencia de información personal y subjetiva específica acerca de los braceros pareciera colocar a estos sujetos en una condición ciertamente subalterna. Gente sin historia en el sentido de Eric Wolf. Y en ese sentido, aplaudo el uso discreto de la historia oral, pues jamás desborda la explicación histórica clásica, contingente, dirían los teóricos. Es decir, a, amo que el libro no sea como esos libros de historia oral que desaparece el registro del observador, del quien construye. Aquí está mesurado en su sitio. Y eso es algo que valoré y disfruté del libro. Leer el libro de la doctora Irina Córdoba Ramírez me recordó la reseña del historiador económico madrileño Juan Po Montojo, que hizo a Excepciones y Privilegios del 2003, el primer libro de historia fiscal en forma del doctor Luis Aboites, director de tesis de las tres personas aquí reunidas en el panel. Dice Montojo, en la reseña que publicó de la obra de Aboites en la revista Historia Mexicana, y una de las grandes virtudes del libro de Aboites era emprender algo así como un giro lingüístico para el tema de la historia fiscal y así poder interpretar lo que él denomina el discurso hacendístico de la Secretaría de Hacienda, en Excepciones y Privilegios de Aboites. Así, Irina, si me lo permite, toma atención al lenguaje y el lector debe tener presente y jamás confundir pizca con Z de pizca con S, pues ello significaría que estaríamos objetivando e instrumentalizando la vida y fuerza de trabajo del bracero en calidad de un instrumento. Son pescadores con S. Pizca es la trampa con la cual uno recoge el fruto. Entonces, son pescadores y, digamos, hay que mantener esta distancia porque la autora lo hace acerca de expresiones más nefastas que ocurrieron en el modo político, diplomático, institucional, cuando se hablaba de los braceros. Pero sobre todo, hay que tener este cuidado del lenguaje, tomar distancia con comillas, para no encubrir los abusos que sufrieron en el discurso estas personas, los braceros. Ejercicio honesto y pulcro de publicar una tesis doctoral, no por kilo o para compensar la inseguridad con un mamotreto que nadie va a leer. El libro de Irina es algo más que un libro del tipo todo lo que quiso saber sobre el programa Bracero y no se atrevió a preguntarle a ChatGPT de cabecera. Producto de una tesis doctoral, el libro fundamenta una idea original. Aunque en el ínter y con su enorme generosidad, la autora no escatimará ninguna referencia y compartirá su expertise historiográfico en bracerología y migrantología, por decirlo de algún modo. El libro no deja de volver asequible décadas y décadas de bracerología que llegó para quedarse. Paráfrasis el capítulo la bracerada que llegó para quedarse. Cosa difícil eso de construir un objeto de estudio en un campo de tantas miradas disciplinarias cruzadas o entrecruzadas. Sin embargo, Irina lee siempre a antropólogos, sociólogos, economistas, demógrafos, con los ojos de una historiadora que no busca que nuestra disciplina histórica sea otra. Pues hay que decirlo, al igual que la doctora Diana, son historiador de licenciatura, maestría y doctorado. Y no se busca hacer otra cosa, ¿no? Y eso a mí me gusta en lo particular. Yo soy sociólogo de formación, me equivoqué en la vida, ¿verdad? Pero entonces, en fin. Así, la originalidad del planteamiento del libro y lo bien acotado del objeto de estudio, es decir, los centros de contratación
bracera en las entidades y localidades fronterizas, México, Estados Unidos, incumbe a la seriedad prestada a la historia de los negocios agrícolas. Y si bien esto emparenta su trabajo con el del investigador el COLEF, María Eugenia Anguiano, también doctora por el Colmex, Irina pertenece a esa primera generación y esa línea de estudiosas y estudiosos del fenómeno algodonero, para quienes el libro de Luisa Boites, El norte entre algodones, nos cambió la tesis, por no decir nos cambió la vida. La impronta boitiana es evidente tanto y como lo es en otros estudiantes doctorales que nos dedicamos a estudiar los varios nortes de México, incluso varios nortes dentro de un mismo norte, es decir, regiones dentro de las regiones, subregiones dentro de una gran región que es del norte. O quizás un tema cada vez más impopular para las nuevas generaciones de estudiantes de historia, la historia agrícola. Que yo puedo decir que le he tocado y no le he tocado, pero volveré siempre a ella, ¿no? Tal determinación histórica económica del mercado de trabajo como objeto de estudio, rural y urbano a la vez, definió el abordaje de los centros de contratación. Si el libro es acerca de negociaciones sectoriales, es por el énfasis puesto en dichos lugares, los centros de contratación, y las relaciones de producción, territoriales y migratorias que se tejieron en torno a estos lugares. Pero esto va a adquirir una relevancia histórica que normalmente había pasado inadvertida por el registro historiográfico centralista de este país. Incapaz de pensar ciertos temas más que en términos del fracaso o el éxito de la reforma agraria. El centro solamente ve, se formaron ejidos y ya, se acabó, ¿no? Así, por su cariz provinciano y fronterizo, el libro de Irina tiene valor, pues lo introduce a la historia nacional gracias al sello del IIH del UNAM, antes que del Centro de Estudios Históricos del Colmex. Digamos, ahí más adelante voy a explicar qué relevancia tiene esto. Los centros de contratación no son los puntos de aceleración de una historia del capitalismo aceleracionista, aunque oportunamente la autora emplea alrededor de los últimos capítulos del libro la metáfora de que los centros de contratación son válvulas de escape, sino que son las revolving doors de una historia regional de mediana duración. Lo valioso de este libro es saber cómo cotejar, aunque no cuadren a veces las fechas o las estadísticas, porque en torno al problema bracero lo que hubo fue discrecionalidad y opacidad gubernamental. Eh, digamos, y lo bueno es que Irina sabe cotejar ciclo migratorio y ciclo agrícola. Esa es una invención del siglo XX y sobre esa tecnología de emparentar tu ciclo agrícola con el ciclo migratorio. Por ejemplo, los mixtecos han hecho toda una trayectoria transnacional. Aquí es un reto metodológico que se consigue. Sin olvidarse de la escala humana migrante, que busca obtener un rostro y por consecuencia una historia personal, que dicho sea de paso duró muchos años en buscar esas historias, buscando en el norte de México. Irina no cesa de observar las condiciones en que el capital y el gobierno negociaron la presencia y trabajo mexicano braceril, un poco a la sombra y siempre amparados por la legislación que retuvo a modo y beneficio del empresario agrícola por momentos en Empalme, en Mexicali, al bracero. Y es un contexto que incumbe tanto a California como a Texas, como a Chihuahua, como a Sonora, como el Valle de Mexicali o el Valle del Bajo Bravo. Las leyes laborales binacionales en este libro adquieren un carácter ralentizado de la amplia periodicidad que permite hacer incursiones de archivo, fueron un recurso público para beneficio de la parte negociante del capital, más no del trabajador. Permítanme una expresión de carácter epistemológico y por consecuencia una palabra dominguera. Toda la arquitectura fenoménica, es decir, del fenómeno de estudio, apunta a una resolución del problema de estudio de carácter regional. Me refiero a cómo los problemas de índole legal,
institucional, económico e internacional terminan derivando de una historia o terminan deduciendo una historia regional. Pues es la manera en la que relativamente se resolvían los problemas de ilegalidad y irregularidad en el cruce o permanencia en Estados Unidos de los braceros. Por lo mismo se requiere analizar los anclajes particulares en sitios y lugares y regiones específicas para cada caso. Sobra decir que cada capítulo, además de los dos primeros de orden metodológico y teórico e historiográfico, están dedicados a Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León, y unas conclusiones muy sugerentes que apuntan hacia nuevas líneas. La maravilla del libro es que el capitulado, síntesis de la tesis doctoral, pero al mismo tiempo ampliación de ciertos aspectos metodológicos, tiene un ordenamiento que no está impuesto por la cronología o la topología, sino por la causística, de tal suerte que lo que repercute en el 54 en Mexicali está vinculado directamente con lo que ocurre en Empalme y en Costa de Hermosillo, por ejemplo. Y más importante aún, existen conexiones entre los fenómenos, puentes entre los capítulos, como el que mencioné hace un momento. Desarrollo agrícola y acuerdos políticos en el norte de México es una obra de madurez académica en la medida que pone en práctica una evidente ética de investigación. Sin embargo, en el tránsito de tesis al libro, el texto en sí también adquirió madurez. No obstante, y pensando en una respuesta más allá a la tentativa de Ignacio del Río de una historia regional que sí se cita, la historia regional tiene que ver con la manera de abordar problemas, abordar lo particular de acuerdo a problemas universales. Conviene pensar en qué tipo de historia regional está aportando el libro de Irina en su carácter. En principio tendría que pluralizarse, en tanto que no hay un ejercicio formal explícito de comparación, más que, ya casi termino, más que en los abordajes particulares, cada región es estudiada en su propia tinta, en sus fuentes, que vaya, por más que provengan de las mismas dimensiones locales, mismo país, misma temporalidad, no van a hablar de lo mismo, no son fuentes iguales, cada capítulo tiene sus propias dimensiones. Porque es una prueba de cómo la autora tiene una enorme capacidad para articular una retahíla de procesos sociales, económicos y políticos en una especie de flujo de conciencia. Irina tiene, como dirían los muchachos, Irina tiene flow. Hay virtuosismo en el despliegue del conocimiento histórico que logra objetivar en la escritura. Sin embargo, el libro pudo haberse beneficiado de un modelo mucho más exploratorio de cómo reconstruir una región agrícola del pasado. Una clave para intercalar la complejidad regional comparada es pensar la simultaneidad de los espacios regionales. ¿Qué está pasando? Que está de manera tenue, pero puede traerse a primer plano. Cada región definió la manera en que importaba y capitalizaba el trabajo agrícola de braceros libres, mojados, retornados y atravesados en general por infinidad de experiencias migratorias. El Valle de Mexicali, a diferencia del capítulo de Empalme, tiene mayores elementos narrativos y recreativos para imaginar los cambios que ahí ocurrieron. Pero la propia dinámica y corruptelas empresarialmente inducidas entre los centros de contratación unifica la historia del centro de Empalme con los esfuerzos posteriores de 1954 del gobierno baja californiano para colocar a sus braceros. Finalmente, una anécdota. Rubén García Benavides, en su libro Blancos Móviles, un pintor de Mexicali, él llega en 1952 a Mexicali porque su papá es bracero en Caléxico. Le sorprendió muchísimo ver los colores. Él venía de los Altos de Jalisco, llegó en el ferrocarril Sonora Baja California, recorrió desde el centro de Mexicali hasta, hasta el centro de California a pie, y esa impresión de venir de los Altos de Jalisco y de pronto enfrentarse a esos colores lo convirtieron en el David Hockney mexicano o la teoría del color. Entonces, a mí me gustaría de pronto una historia que continúe la doctora Irina explorando ese tipo de impresiones de cómo les cambió la vida a las personas haber sido braceros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rey, por apegarte al tiempo. Bueno, pues yo comienzo mi intervención ya. Doctor, tengo que pasarle el peluche.
Bueno, Sí, ¿cómo se llama, César? Gatos muertos. Bueno, hay muchas coincidencias con lo que Víctor acaba de exponer, incluida una referencia a Luisa Boites, porque no podemos dejar de pensar en él y en su obra y de hablar y de reflexionar sobre lo que nos marcó. Pero bueno, inicio mi intervención resaltando un aspecto central en la obra y que la propia autora reconoce como su contribución al estudio del programa Bracero, ¿no? Que es el enfoque metodológico apegado a un enfoque regional, considerando a los actores locales y las particularidades de cada espacio, y cuyo trabajo ofrece a los lectores y a la historiografía del tema una visión más rica, elaborada, matizada y hasta humanizada del llamado en abstracto programa Bracero. En mi opinión, esta obra demuestra con creces la vigencia del enfoque y de la riqueza del enfoque analítico regional, de lo cual expondré a continuación, a reserva, por supuesto, de invitarles a leer el libro, que está muy bien escrito, es un libro muy disfrutable, no hay que correr a los libros académicos que también son bastante asequibles, accesibles, y bueno, que también para quienes estudian temas sobre migración, y se repite, ¿no? Yo sé que el tema y la vigencia de los estudios del programa Bracero tuvo un repunte, creo, hace como una década, ¿no? Ya en algún momento, ahora o en otro, me dirás si coincides con esto, pero también creo que para públicos más amplios no tenemos un conocimiento, incluso sumaría también a los académicos que no somos especialistas en migración, aunque sí nos interesa el siglo XX, que seguimos repitiendo como algo general y hablamos como algo que ya es entendido dado el programa Bracero, pero creo que tu obra demuestra que no es así, ¿no? Entonces, bueno, el libro consta de 4 capítulos, en los cuales se propone abarcar el amplio norte de México, examinando 4 zonas en donde se establecieron los centros de contratación del programa Bracero: Mexicali, Empalme, en Sonora, Chihuahua y Nuevo León, específicamente Monterrey. En la introducción, la autora explica con claridad los referentes historiográficos, conceptuales y metodológicos que sustentan la investigación. El primer capítulo, dedicado a explicar el programa Bracero, su periodización, su propia periodización, teniendo en cuenta la perspectiva regional y los cambios en la legislación y la política en México. Cabe destacar, y ya señalaba Víctor también, el rigor de la investigación, la mención a autores y autoras que le antecedieron, la exhaustividad de la revisión historiográfica, el uso de conceptos, de fuentes hemerográficas, testimonios orales, documentación oficial y fotografías en esta investigación. Yo creo que si algo en general distingue la obra de Irina es la meticulosidad con la que trabaja, ¿no? Ya también decía Víctor, ¿no? Como historiadora por los 4 costados, ¿no? El segundo capítulo está dedicado al programa Bracero en Baja California, específicamente en Mexicali. Resulta revelador para el lector o lectora conocer los detalles sobre la manera como las instancias gubernamentales, las organizaciones obreras y el empresariado estuvo en medio de la necesidad del cuantioso número de personas que llegaron en diferentes momentos a Mexicali buscando mejorar sus condiciones de vida, empleándose en el campo, atraídos por el programa Bracero o por la corriente migratoria hacia el norte. Debemos tener en cuenta, como bien advierte Irina, que muchas personas desconocían cómo funcionaba el programa o qué requisitos debían cumplir quienes aspiraban a llegar como trabajadores a Estados Unidos bajo estos términos. Decisión que seguramente cambió sus vidas, así como trastocó la dinámica de la joven ciudad de Mexicali, que este aspecto ella lo trata de manera detallada en el artículo que publicó en Mellivo y que les invito también a leer. El tercer capítulo está dedicado a examinar el centro de contratación en Empalme, Sonora, en la costa de Hermosillo. A diferencia de Mexicali, en donde las autoridades estatales y las organizaciones gremiales vinculadas al PRI fueron parte de los intentos de organización del mercado de trabajo, en Empalme, el empresariado agrícola y sus necesidades fueron determinantes. Irina analiza y documenta profusamente la manera como el empresariado manejaba la mano de obra. Por lo demás, disputada por las zonas agrícolas del Valle del Yaqui y el Valle de Mexicali, quedando a expensas de las necesidades de sus patrones y siempre con la esperanza de obtener un contrato para trabajar en Estados Unidos en el marco del programa Bracero. De esta manera, de acuerdo con la investigación de Irina,
los acuerdos, manejo y establecimiento de sus propias reglas para asegurar la mano de obra rebasó la finalidad del programa, en lo que toca a los trabajadores que migraban en busca de un empleo sin ninguna garantía de protección de las autoridades políticas o de asociaciones de trabajadores. Ella cita en este caso a Henry P. Anderson, quien dice, y cito, cualquiera que tenga ojos cualquiera que tenga ojos para leer ligeramente entre líneas y en ocasiones en las mismas líneas, puede ver que las agencias que administraron el programa eran de hecho crueles, corruptas, ignorantes e incompetentes en diferentes grados y combinaciones. Fin de la cita. Esta caracterización también alcanzaba a las asociaciones de trabajadores que, en palabras de la autora, de Irina, dice, y cito, eran engranes de un mecanismo clientelar que aprovecharon tanto sus líderes como los trabajadores para poder ir a Estados Unidos. Fin de la cita. El cuarto capítulo está centrado en los centros de contratación del programa Bracero en Monterrey y Chihuahua. Respecto al centro de contratación establecido en Monterrey, Irina discurre sobre el posible papel secundario de la contratación de trabajadores agrícolas en las relaciones entre el gobierno federal y estatal, convirtiéndose en un tema relevante a partir de que los aspirantes a braceros se convirtieron o se podían convertir en una carga para la ciudad o podía afectar la disponibilidad de mano de obra para la industria local, ¿no? La poderosa industria local de Monterrey. En Monterrey, el programa Bracero, servía como válvula de escape, como la define la autora, ante los desequilibrios del mercado de trabajo en la capital neoleonesa, como quedó de manifiesto en el establecimiento de cuotas o límites en el número de personas que podían contratarse como braceros, buscando con ello contener la migración de sus pobladores, ¿no? Y por otro lado, aunque las situaciones del contexto local, y aquí ella habla, y bueno, habla de una prolongada sequía, pero en general creo que pone acentos respecto a los fenómenos naturales o los cambios climatológicos, cómo afectaban las migraciones. Traigo a colación esto porque en la mañana, escuchando la intervención de los compañeros, se establece una etapa como las migraciones del cambio climático, y creo que eso no puede ser, o lo entendería que no es privativo del siglo XXI o del cambio climático, sino que está presente, pero bueno, ya especialistas en migración me lo dirán, ¿no? Una prolongada sequía, la devaluación del peso, sumada al arribo de migrantes o desplazados por fenómenos naturales en el Bajío, por ejemplo, motivó un alto número de trabajadores en Monterrey que aseguraba la disponibilidad de mano de obra para el empresariado, por lo cual se hacía factible que se otorgaran permisos de trabajo temporal en Estados Unidos. En este capítulo, Irina apunta un aspecto fundamental, pensando también en el enfoque regional, las posibilidades de seguir indagando en la participación de las autoridades municipales en vigilar o ser parte de los centros de contratación del programa Bracero, como ella lo advierte en Monterrey y dice que es el único lugar de los casos que estudia donde esto se presenta. Bueno, ¿por qué digo que es importante y que ella muestra las bondades y la vigencia del enfoque regional que también Víctor señaló? Por un lado, porque pondera los rasgos, las particularidades y el contexto de cada región en este vasto y diverso norte de México, así como a los actores locales en el desenvolvimiento del programa Bracero. En cada localidad donde se instalaron los centros de contratación fueron distintas las repercusiones. Y ahí ella habla, por ejemplo, de Empalme, que era una localidad pequeña y que económicamente pues se vio beneficiada por la presencia de los braceros y por el centro de contratación, aunque no fue la misma suerte para los braceros, ¿no? Por otro lado, y ya también lo señalaba Víctor, la obra devela las condiciones de los trabajadores migrantes, de su concentración en las localidades fronterizas en búsqueda de un contrato de trabajo, de la vulnerabilidad de quienes llegaban sin un contrato y quedaban expensas de quienes necesitaban su fuerza de trabajo y anteponían sus requerimientos a las condiciones laborales y a los planes de los trabajadores, de las dificultades de las autoridades federales y estatales para regular o imponer cierto orden de la contratación, y en un entorno que se veía trastocado con los trabajadores que deambulaban por las localidades, llegando a morir de inanición. Esto me erizó la piel, ¿no? Sin embargo, la autora apunta y muestra evidencia sobre el papel activo de los trabajadores, que eso también me parece muy importante, para defender sus derechos, presionar y procurar una solución a sus problemas, así
siendo poseedores de una conciencia política. Creo que también eso es muy importante, ¿no? No son estos que están en medio de estas políticas, sino también tienen agencia y toman decisiones dentro de su contexto. Esto me dio gusto, y ya Víctor hablaba como de la mesura del uso de los testimonios orales, porque creo que logró defender de muy buena manera la inclusión de la voz de los trabajadores, que fue una de sus preocupaciones y fue una observación desde la defensa de la tesis, ¿no? Creo que está muy bien resuelto en el trabajo. Por otro lado, así como le da voz a los migrantes, también analiza de manera crítica el rol del empresariado en las negociaciones del programa Bracero, pero no para sancionar o enaltecer su rol en la prosperidad económica del norte de México durante el siglo XX, del que tanto oímos en la historia económica del norte de México, sino para brindar una explicación más robusta sobre el programa Bracero y de los procesos económicos que también fueron políticos y sociales en esta zona del país. Otro aspecto que sin perder este foco del enfoque regional, valga la redundancia, es que la autora Irina se plantea incorporar la perspectiva de México o desde México sobre este proceso, pero no como algo abstracto o limitado a las relaciones diplomáticas, sino concretizado en actores, instituciones, grupos, gobiernos locales, cambios, coyunturas y continuidades de la política nacional mexicana. En esta cuestión de que México, y las relaciones México-Estados Unidos, México siempre tiene un papel secundario de atender a decisiones o lineamientos de la política estadounidense, donde parece que México está inerme. Pues no, en este libro ella nos muestra que no es así, pero no es México en abstracto, sino son todos estos actores, ¿no? Otro aspecto que me parece importante del libro y que no pierde de vista son estos procesos globales, ¿no? Porque ella dice, este proceso del programa Bracero y este movimiento de población está inmerso, y hay que tener en cuenta la modernización del país, la construcción de vías y medios de comunicación, primero el ferrocarril, luego la carretera, la urbanización, el desarrollo agroindustrial, el movimiento, lo que motivó el movimiento de población hacia el norte de México, pero que además este programa, y cito a Irina, dice, el programa se montó sobre la migración internacional y otras formas de migración y movilidad interna, ¿no? Hablamos de los procesos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ella tiene en cuenta esto, en eso inscribe su trabajo sin perder de vista el enfoque regional. Y bueno, voy cerrando. Y como ya se ha mencionado, y todo este fenómeno y el desarrollo de la agroindustria comprende también, o el arco temporal del trabajo en parte corresponde al auge algodonero en el norte de México, con mayor relevancia en algunos espacios durante la primera mitad del siglo XX. En el año 2014 fue publicado El norte entre algodones, de Luisa Boites, una obra dedicada a explicar el boom demográfico, económico, urbano que experimentó el norte de México desde finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, impulsado por el motor algodonero. Creo y lo aseguro que esta obra significó un cambio en la historiografía sobre el norte, sobre esta macro región, el norte de México, porque es la primera que se plantea analizar de manera conjunta este espacio. En ella se discurre sobre el optimismo y toda la bonanza que el oro blanco detonó, progreso sin freno, si nos atenemos a la visión de Luisa Boites, aunque con un revés de un mercado de trabajo que demandaba una gran cantidad de pescadores y empleados de una agroindustria que tuvo que trabajar con el gobierno federal o de manera separada para gestionar dicha mano de obra, cubrir las necesidades del empresariado local a una costa de los deseos o condiciones de los trabajadores, aliviar las necesidades de localidades como Mexicali, que se vieron desbordadas por el arribo de personas en búsqueda de un contrato de trabajo, quienes fueron sujetos de la burocracia estatal, local, quienes en su afán de organizar la contratación y el mercado de trabajo en general, tuvieron que recurrir a otras instancias como las organizaciones gremiales vinculadas al PRI para conseguirlo, o estuvieron expensas del manejo o reglas impuestas por el empresariado agrícola. El libro de Irina Córdoba se ocupa de manera detallada y analítica de esta vertiente del auge algodonero en el norte de México, incorporando a los trabajadores agrícolas como actores, como agentes en el programa Bracero,
cuyas vidas también fueron atravesadas por estos procesos que devienen de políticas migratorias del desarrollo agroindustrial impulsada por el empresariado. Muchas gracias. Y bueno, pues tenemos unos minutos para cederle el uso de la voz a Irina. Bien, yo voy a ser muy breve, en principio porque creo que la autora... El peluche. Insisto en que seré breve porque creo que el autor o la autora del libro es quien menos debe intervenir en la presentación, pero sí quiero pues agradecer en principio al SECUT que hoy alberga esta actividad, agradecer por supuesto al Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC en esta edición número 19 de las Jornadas Internacionales. Agradecer también la manera como hace ya bastantes años, en 2009, cuando estuve por primera vez en Tijuana, en el marco de la investigación doctoral, entrevistando todavía exbraceros movilizados ese año que demandaban la devolución del fondo de ahorro que se les retuvo, tuve como un apoyo institucional que una estudiante del centro que se acerca a un proceso de un espacio donde eventualmente había estado, porque mi papá trabajó hace miles de años en la termoeléctrica de Rosarito, pero que tenía décadas entre un momento y otro, pues fue muy importante, ¿no? O sea, desde profesoras y profesores que se preocuparon por mí, porque la estancia fuera productiva, facilitaron cosas, le comentaba pues al administrador del instituto, ¿no? Que ya no se acordaba de mí, pero yo le dije, sí, yo en cuanto lo vi me acordé de usted, porque cuando le fui a pedir la clave del internet en el 2009 me dijo, pero ¿usted quién es? Y entonces, bueno, regresamos con el producto de la investigación, Isaías, para que vea que sí era seria mi presencia en el instituto. Entonces, bueno, agradecer este apoyo institucional que sí resulta muy importante y que ahora me permite regresar con el libro, resultado de ese momento. Agradecer, por supuesto, a la doctora Diana Méndez, al doctor Víctor Gruel, sus palabras amables, su atenta lectura y su visión crítica sobre lo que esto puede aportar una discusión más amplia sobre los procesos migratorios de mediados del siglo XX. Y, por supuesto, estas preguntas que me parecen de lo más sugerentes sobre qué tipo de historia regional podemos construir, ¿no? A partir de lo que ahora sabemos, a partir de los métodos, a partir de las fuentes que poco a poco se van sistematizando. Aquí hay profesoras y profesores que seguramente pueden invitar a la comunidad estudiantil a resolver cosas que de verdad una decisión como puede ser tener un catálogo o no del archivo estatal o de los archivos municipales, pues motiva, ¿no? O sea, se puede ir a mayor profundidad. Entonces, bueno, muchas gracias por eso. Y algo en la lectura de Víctor que de verdad agradezco mucho es esta cuestión de, si bien yo planteé la investigación o se planteó la investigación y el libro como una historia política, al final uno de los resultados de poder venir a los lugares que fueron escenario de esas contrataciones de braceros y donde todavía estaban los exbraceros, pues me permitió incorporar lo que en la tesis doctoral parecía un parche de testimonios, pero que finalmente se va en la línea de esta historia política que, como dice Erika Pani, cada vez es menos política, ¿no? En el sentido de darle voz a los actores sociales. Gracias, Víctor, por esa acotación. E igualmente, gracias a Diana, no solo por esta lectura crítica, por resaltar todas las posibilidades de la historia regional, por impulsarla desde su propia trinchera y su experiencia como historiadora del proceso azucarero en el noreste de México y también del turismo en el norte de México, sino también por la amistad, ¿no? Que creo que en esta carrera académica a veces se deja de lado y que yo valoro enormemente. Muchas gracias también a todas y todos ustedes. Muchas gracias. Estamos cortos de tiempo. Si quieren conversar con la doctora, aquí afuera hay libros, si tienen interés en comprarlo, cuesta 250 pesos, traído desde el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, antecedente, hermano, raíz de nuestro instituto. Y bueno, pues muchísimas gracias. Insisto, la doctora estará aquí, seguirá y nos va a acompañar en el resto de las jornadas. Y pues muchas gracias. Concluimos la presentación para darle paso a la siguiente, ¿no? Para que se puedan sentar y puedan tomar posición para escuchar la presentación del libro coordinado por el doctor.